Bien, se debería ver la pantalla, la pizarra en la que estamos trabajando. Sí, profe, sí se ve. Ok, perfecto. Bueno, como recordaremos, la clase anterior revisamos lo que vamos a conocer como el principio de homogeneidad dimensional, que es una regla o un resultado que nos permite, vamos a decirlo así de forma muy simple, pasar de una ecuación física a analizar las dimensiones de cada uno de los términos. El día de hoy vamos a ver algunos ejercicios en los que justamente esta idea yo espero que quede lo suficientemente clara. Pero bueno, al menos eso es la idea general con el principio de homogeneidad. Dada una ecuación física, nos permite pasar a hablar de las dimensiones de esa cantidad física. También revisamos unas 4 propiedades que en general nos dicen, por ejemplo, que todos los números reales son cantidades adimensionales y eso se representa de esta manera. El número real entre dos corchetes y eso es igual a 1. Cuando uno escribe eso, está diciendo que dicha cantidad entre corchetes, como es el número 5, es adimensional. Después vimos una propiedad 2 que nos dice que los ángulos, ya sea en grados hexagesimal o si lo quieren expresar en radianes, no importa, van a ser siempre cantidades adimensionales. También mencionamos que las funciones trigonométricas, así como las exponenciales, son ambos cantidades sin dimensiones, adimensionales, ¿no? Son simplemente números y eso uno lo puede constatar siempre en su calculadora. Otra propiedad que revisamos fue la de los exponentes, que afirma que estos son adimensionales. Vean que si analizamos exclusivamente el exponente, pues concluimos que sin importar cuál sea la forma de estos, sí o sí tienen que ser números, tienen que ser cantidades adimensionales. Y la propiedad 4, que nos indica que los argumentos de las funciones trigonométricas también son números o cantidades adimensionales. Así que bueno, no importa qué tan complejo sea el argumento de una función trigonométrica, estas siempre son adimensionales. Bueno, no sé si habrá quedado alguna pregunta, si durante este fin de semana le surgió alguna pregunta con relación a lo que vimos la clase pasada, antes de continuar con lo siguiente. No, profe, ninguna duda. ¿Todo claro hasta este momento? Sí, profe. Sí. Ok, bien. Bueno, pues entonces vamos a mencionarles otras dos reglas que van a ser importantes y ya con esto estaríamos cerrando toda la parte conceptual que necesitamos para ya comenzar a aplicar esto en ejercicios, ¿no? En ejemplos. Bien, la primera regla que vamos a mencionar es la que aquí aparece. La hemos titulado regla de la suma o resta. Esta regla de la suma o resta lo que nos dice es lo siguiente, que solo podemos sumar o restar cantidades físicas que sean del mismo tipo. Aquí lo mencionamos como de la misma naturaleza. Y el resultado de esas operaciones nos va a proporcionar una nueva cantidad, pero de ese mismo tipo o especie. Por ejemplo, nótese lo que aquí está ocurriendo. A una cantidad que tiene dimensiones de longitud, le agregamos una segunda cantidad que también tiene dimensiones de longitud. Esa cuenta ya vimos que sí se puede hacer. ¿De acuerdo? Eso es como consecuencia del principio de homogeneidad dimensional. Solamente cantidades con las mismas dimensiones se pueden operar. Bueno, ¿y qué pasa cuando esa cantidad, esas dos cantidades con dimensiones de longitud se suman? Obtenemos otra cantidad con las mismas dimensiones. Piénsenlo de esta manera. Imaginen ustedes que tienen una regla de madera de 30 centímetros, que es generalmente la longitud que suelen tener esas reglas en la papelería. Y por alguna situación
se les ocurre a esta regla de 30 centímetros añadirle otra de igual de 30 centímetros, ¿no? Lo pegan con alguna cinta adhesiva y entonces, pues la nueva regla tendrá una nueva longitud de 60 centímetros. Eso es correcto, ¿no? Eso lo sabemos. Pero lo que quiero que presten atención aquí es que en lo que está en color amarillo no estamos haciendo una cuenta algebraica. Estamos diciendo que esta cantidad que tiene dimensiones de longitud, le sumamos otra cantidad que tiene evidentemente la misma dimensión, obtenemos, tal vez si tuviéramos los números, una cantidad más grande, pero lo importante aquí es que esa cantidad también tiene que tener o va a tener dimensiones de longitud. ¿Sí queda claro entonces lo que estamos aquí representando? Sí, profe. ¿Sí? O sea, Entonces, profe, que se deben de sumar magnitudes de iguales, ¿no? exactamente, en resumidas cuentas, solamente podemos sumar cantidades iguales con las mismas dimensiones y como resultado de ello obtenemos una cantidad con la misma dimensión. Así que ojo aquí, no se vayan a confundir con operaciones algebraicas, como por ejemplo cuando les ponen A más A y esto es igual a 2 veces A. Eso es en álgebra. Esto que escribió en rojo, eso es en álgebra. No estamos en álgebra. ¿Aquí vamos bien con esta primera idea? Sí, profe. ¿Sí? Ok, vale. Pensemos ahora en la otra situación. ¿Qué pasa cuando restamos cantidades de la misma magnitud o de la misma dimensión? Pues cuando a una cantidad, pensemos una cantidad que tiene dimensión de masa, le restan otra cantidad que también tiene dimensiones de masa, evidentemente lo que queda es una cantidad con dimensiones de masa. Ojo, no es una ecuación algebraica. Eso no es una ecuación algebraica. Es una operación en abstracto que estamos trabajando en el análisis dimensional. Piensen ustedes en esta situación. Tienen un kilogramo de algún producto en casa, imaginemos azúcar. Y debido a algún platillo, alguna preparación que se realiza, ocupamos 0.25 kilogramos. Entonces, del kilogramo que teníamos, le hemos restado esta cantidad, la hemos ocupado, y lo que nos queda en el contenedor o en la bolsa donde está esa azúcar son 0.75 kilogramos. Esta cantidad de 1 kilogramo tiene dimensiones de masa. Le hemos restado otra cantidad que tiene también las dimensiones de masa y como resultado de ello nos quedamos con otra cantidad, pero que también tiene dimensiones de masa. Profe, Sí. en caso de que hubieran gramos, tendríamos que hacer la conversión a kilogramos y se podría resolver igual el mismo problema con las magnitudes o tiene que ser la fuerza de inicio con kilogramos. No, de hecho, tú pudieras tener aquí otras unidades y eso se sigue respetando. No estamos trabajando unidades. Yo aquí se los pongo para que esto les quede un poco claro, ¿no? Para que no lo vean como una operación algebraica, porque tal vez ven B menos B y su cabeza luego les dice, eso es cero, ¿cierto? O sea, ven alguna cantidad así, C menos C, cero. Eso es igual a cero. Pero eso es porque el análisis es algebraico y no quiero que hagan ese análisis algebraico. Estamos trabajando un nuevo contexto en el que estamos analizando la naturaleza de las cantidades físicas. Aquí esta cantidad nos está hablando de masa, de la magnitud básica llamada masa. Pero, ¿qué pasa si, como mencionan en la sugerencia, no en la pregunta, qué pasa si utilizamos gramos? Por ejemplo, piensen ahora, tenemos 10 gramos de alguna sustancia, ocupamos 3 gramos y nos quedamos con 7 gramos.
10 gramos, ¿a qué magnitud física corresponde? Masa. Masa, muy bien. ¿Y qué le estamos quitando? Otra cantidad también medida en masa. Y el resultado es una nueva cantidad, pero medida también en masa. Vean que esto que está aquí con la M mayúscula es más general, porque involucra distintas unidades, las que ustedes se imaginen. Gramos, kilogramos, libras, onzas, no importa. Mientras que sean dimensiones de masa, todas ellas cumplen esta ecuación o esta igualdad que aquí tenemos. En el caso anterior, el de longitud, si yo les pongo, tienen una regla de 15, no se me ocurre, 15 pies de longitud, ¿no? Y le suman otra regla que tenga 3 pies de longitud. Entonces, el nuevo objeto va a tener 18 pies de longitud. Pero noten que estos 15 pies nos siguen hablando de una cantidad de longitud, al igual que los 3 pies y el resultado final de 18 pies. Pero se seguiría cumpliendo las reglas si se combinan unidades de pies con centímetros. Se cumpliría, sí, se podría hacer, es decir, la idea es esta, ¿no? A ver, dejen quitar esto. ¿Se la pregunta es así? Sí, sí, sí. Sí. Según Se yo sigue sí se cumpliendo. puede, pero bueno, profe, perdón, según yo sí se puede, pero pues se acostumbra como a pasar los pies a centímetros, ¿no? A ver, aquí O vamos, sí, viceversa. sí, aquí la situación es, si nos fijamos en el análisis dimensional, en las dimensiones, la cuenta que está aquí abajo de 15 pies más 30 centímetros igual a lo que ve, sí se puede hacer. Desde el punto de vista del análisis dimensional, sí se puede hacer. Voy a poner así con signo de interrogación, ¿no? Sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las mismas dimensiones. Perdón, de las mismas dimensiones, longitud. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es el problema? Bueno, que como ya le estamos dando valores a estas cantidades y unidades de medida, tenemos que atenernos ahora a las reglas para poder operar con unidades de medida. Estas unidades de medida pertenecen a sistemas distintos. Así que aunque dimensionalmente la operación es cierta, a una longitud le puedo sumar otra longitud únicamente. A nivel de las unidades no se puede realizar. Tendríamos que hacer como lo sugerían, o bien convertir los centímetros a pies o convertir los pies a centímetros. Pero ya estamos hablando de algo distinto. No sé si logró entender la idea. Sí, profe. Sí, todo bien. ¿Sí? profe. Ok, entonces, bueno. Esta situación, desde el punto de vista dimensional, sí es válido. O sea, sí podremos escribir, no hay nada que nos lo impida. El problema sería que esos 30 tuvieran dimensiones de tiempo, por ejemplo. Ahí sí, definitivamente no hay manera de arreglar esa suma. Porque son dos magnitudes distintas. Exactamente. Una es de longitud y otra es de tiempo. Pero si ya estamos trabajando unidades que hacen referencia a la misma magnitud física, entonces ahora hay que ver si las unidades son compatibles, es decir, si estamos trabajando en el mismo sistema de unidades. Y por eso ahí vienen las conversiones y demás. Y entonces eso lo vamos a ver después, ¿no? Vamos a dar un repaso breve sobre las conversiones de unidades. Ah, está bien. ¿Sí? Sí, ¿Ok? profe. Vale. Bien, ¿alguna otra pregunta, duda, comentario con esos dos casos? No, profe. No, profe. Ok, vale. Entonces, bueno, ¿qué es lo que evidentemente no podemos hacer? Cosas como esta. Aquí tenemos una cantidad que tiene dimensiones de temperatura y le pretendemos sumar una cantidad que tiene dimensiones de tiempo. Entonces, evidentemente, ya no se estaría realizando algo que contradice esta regla de suma o resta o incluso el principio de homogeneidad dimensional. Así que, pues, operaciones de este estilo sabemos que no podemos realizarlas.
Entonces, bueno, eso es con relación a esta primera regla. Si hay alguna pregunta o comentario, me comentan para discutirla. Pasemos ahora a lo que vamos a llamar la regla del producto división. Esta regla sí les va a recordar a ustedes cosas algebraicas, como vamos a ver a continuación. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, si tienen la cantidad, ahora sí en álgebra, 3x por 2y, ¿eso cuánto es? Si nos lo piden simplificar. 6xy. 6xy, muy bien. 6xy, eso lo sabemos. Ahora quiero que esta igualdad se entienda de izquierda a derecha. Si yo tengo la expresión 6xy, la podemos factorizar. Una posibilidad será 3x como un primer factor, multiplicando el segundo factor 2y. Sí estamos de acuerdo con eso, ¿no? Eso es posible en álgebra. Sí. ¿Ok? Para la regla del producto de división vamos a poder hacer algo similar. Vean lo que está sucediendo. Tengo las dimensiones del producto XY. Esta regla del producto me dice que podemos separar las dimensiones como productos de estas. La dimensión de X, por un lado, multiplicando a las dimensiones de la cantidad Y, por otro lado. ¿Sí? ¿Notan la analogía con el álgebra? Profe. ¿Sí? Entonces, eso va a ser importante a la hora de resolver problemas de análisis dimensional. Tenemos esta regla. Si tenemos varios términos multiplicándose aquí al interior de la notación de corchetes, podemos irlos separando, ¿no? Como factorizando. Y así tendremos cada una de las cantidades con su respectiva notación de dimensiones. ¿Aquí todo claro? Bien. ¿Sí? Vale. Ok. La otra parte es con la división. A ver, aquí les voy a poner el siguiente caso. Tal vez ustedes recuerden problemas como de este estilo, que será 6x entre 2y. Esto se puede descomponer, o se suele hacer así también, primero como la raíz de 6x, y que es dividido por la raíz de 2y. Si recordamos esta propiedad en los exponentes. Sí. ¿Sí? Bueno, pues vean la analogía, la semejanza que hay ahora con el análisis dimensional. Si estamos analizando la dimensión de dos cantidades que se están dividiendo, esta regla nos permite separar, vean, la dimensión de W entre la dimensión de la cantidad Z. Entonces se puede ver una cierta analogía, ¿no? Que podemos aplicar aquí. Sí. Sí, es claro, ¿no? Aquí sí hay que pensar o recordar un poquito del álgebra, cómo se opera con álgebra, con productos y divisiones, y pueden ver que es esencialmente lo mismo. ¿Sale, jóvenes? Entonces, estas son las últimas propiedades o reglas que necesitamos para ahora sí ponernos a trabajar en ejercicios. Junto con el principio de homogeneidad dimensional y las propiedades de la 1 hasta la 4, ya comenzaremos a realizar más ejemplos. Entonces, si no hay alguna observación con estas dos situaciones, estas dos reglas, entonces pasaremos ya a ver resolver nuestro primer ejercicio. Sí, profe. ¿Sí? Ok, vale. Entonces me voy hacia aquí arriba y aquí tenemos el primer ejercicio. A ver, nótese lo que nos está diciendo. Nos dice, si f mayúscula en la ecuación que aparece aquí abajo
denota fuerza y A, la A minúscula que aparece aquí también, denota longitud, nos piden encontrar las dimensiones de Z, de esta cantidad Z, sabiendo que Z se relaciona, o la ecuación física que la relaciona con F y A es esta que está aquí. Antes de comenzar a resolver ejercicios y empezar aquí a proponer ideas, ¿queda claro qué información nos está dando el enunciado del problema? Sí, profe. ¿Sí? Eso es muy importante porque, bueno, como iremos viendo en más ejercicios, de hecho, conforme vayamos avanzando en las unidades, a veces un problema se resuelve entendiendo bien del enunciado del mismo. A veces Donde solamente hay basta una eso. relación, ¿no, profe? Aquí sí nos están dando una relación física entre las cantidades Z, F y A. Oye, sí. ¿Vale? Ok. Ahora, les pregunto, si esta oración, así como está redactada, es clara, quiero que me digan, por favor, ¿qué información podemos rescatar del hecho de que nos dicen que F denota fuerza y que A denota longitud? Que ya tenemos 2 dimensiones. Muy bien, exacto, que ya tenemos 2 dimensiones. Entonces tenemos la dimensión de F. ¿Cuál será la dimensión de la F que nos aparece en este problema? Es igual a la dimensión de masa sobre dimensión de aceleración. Masa, ajá, por dimensión de longitud, Bueno, sí, de longitud. por el tiempo a la menos 2. ¿Sí estamos de acuerdo ahí o aún no? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Ok, ¿Eso se vale. tiene que poner entre corchetes o las dimensiones ya no? No, las dimensiones ya no. Recordemos nuestra notación. Aquí está nuestra notación. Así lo dijimos. Aquí está. Ah, ok. Aquí está desde la clase 2, ¿no? La dimensión de X es igual a todo esto. Aquí ya no hay corchetes del lado derecho de la igualdad. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Aquí. Sí. Ok, vale. Entonces, regresamos. ¿Qué otra información conocemos o podemos ahí interpretar? Pues la longitud como tal, nada más en L. Ok, ¿cómo se escribiéramos eso entonces? Que La la dimensión dimensión de de A. A es igual a ¿De A? L. Exacto. La dimensión de A es igual A L. a L. Muy bien. Ahí está, ya lo tiene. Vean, el problema solamente nos dijo F denota fuerza y A denota longitud. Vean la información que nosotros hemos podido obtener. Tan solo de entender bien lo que nos está dando el problema como datos. ¿Ok? ¿Seguimos avanzando con el problema? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, esto que está aquí, que anotamos, lo vamos a ocupar más adelante, pero bueno, tenemos que ver cómo. Ahora, vamos a partir del hecho de que esa es la ecuación física, ¿no? Aquí está. La ecuación física es Z es igual a la cantidad F por la A elevada al cuadrado. Es como si ustedes dijeran la ecuación física de la segunda ley de Newton. Ahí está la ecuación física. Relaciona la cantidad F con la cantidad M y la cantidad A. Donde, bueno, ahí denotan otras cosas. Pero, ¿cómo podemos involucrar la información que tenemos sobre las dimensiones? No podemos sustituirla aquí directamente porque esa es una ecuación física y estas son dimensiones. No sé si queda claro el dilema aquí, el tema aquí. Y ahí todavía estamos analizando el carácter cuantitativo de la ecuación, ¿no? Y ya Ajá, las dimensiones serían la cualidad. Entonces tendríamos que pasar a Z la notación de dimensión para poder igualarlo igual a la dimensión de su valor, ¿no? exactamente, exacto. ¿Y eso cómo se logra?
aplicando el principio de homogeneidad dimensional. Vean, este sí nos permite pasar de la ecuación física a las dimensiones. Entonces, eso es lo siguiente que vamos a escribir aquí en este problema. Tenemos la ecuación física, listo. ¿Cuál es lo siguiente que tenemos que realizar? Aplicamos el principio de homogeneidad dimensional. ¿Y qué nos dice ese principio aplicado a esta ecuación, a esta fórmula física? Dice que la dimensión de z debe ser igual a la dimensión de f a cuadrada. Exacto. Ahí está. Tenemos la ecuación física. Le aplicamos el llamado principio de homogeneidad dimensional y como resultado tenemos dimensión de z tiene que ser igual a la dimensión del producto f por a cuadrada. ¿Hasta aquí todo claro? Sí, profe. ¿Sí? Ok, Sí. vale. Ahora, hay que hacer una observación aquí. Ya aplicamos el principio de homogeneidad dimensional. Listo. Ya esta ecuación que está en verde está bien. Ahora, nótese que aquí está lo que queremos conocer, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Porque nos pide encontrar las dimensiones de z. Ah, pues aquí está. Ya está. Al menos escrito la notación de dimensión de z. Entonces, tendríamos que ver cuánto vale esto. El tema aquí es el siguiente. Nosotros tenemos como información, porque así lo leímos, la dimensión de f sola y la dimensión de a sola también. No tenemos algo así, como está aquí escrito, f por a cuadrada. Sí me estoy dando a entender. Sí, ya ¿Sí? tendremos que aplicar las propiedades para ver qué Sí, es lo que tenemos. exactamente. Habrá que modificar esto que está en color verde del lado derecho, utilizando las propiedades de la clase anterior, para de alguna manera traer a juego la dimensión de f y la dimensión de a. ¿Qué regla creen que podríamos ocupar? Uno, para separar los componentes de la fórmula es la regla del producto o la Muy, división. muy bien, exactamente. Aquí estos dos términos vemos que están multiplicándose. Así que están como de la forma x por y. Así. Y de acuerdo a la regla que vimos hace unos minutos, lo anterior se puede expresar de esta manera. Entonces, pues podemos seguir avanzando. Eso es como ir yendo en etapas, ¿no? Aplicamos la regla del producto de división a lo que está aquí escrito en color verde a la derecha y obtenemos lo siguiente. Les muestro esto. Estas dos primeras igualdades son las mismas que teníamos aquí arriba. Solamente las copié. Pero a continuación, para esta igualdad, en esta igualdad, se aplicó la regla del producto. ¿Sí? ¿Todos lo ven? ¿Cómo se aplicó? ¿Cómo ya logramos separar Sí. la dimensión de f de las dimensiones de la a cuadrada? Muy bien. Pero ahora, notemos lo siguiente. Ya casi estamos pues en el camino correcto, porque ya tenemos aquí la dimensión de f sola. Y es un dato que conocemos. ¿Cuál es el detalle aquí? Que en el enunciado del problema nos dicen cuánto es la dimensión de a. Pero aquí tenemos la dimensión de a cuadrada. ¿Cómo resolvemos esta situación? Pues recordando, Aplicando la propiedad número 3, la que dice que los exponentes son adimensionales. ok, me temo que no es posible aplicar la propiedad 3. ¿Por qué? Por la siguiente situación. A ver, me regreso a la propiedad 3 y
Vean lo que nos dice la propiedad 3. Aquí está. Para que la propiedad 3 se pueda aplicar, tengo que partir de una ecuación física. Y en esa ecuación física, la propiedad 3 comienza a escanear, empieza ahí a buscar, y cuando detecta un exponente, nos arroja este resultado. ¿Sí queda claro? ¿Aquí? Sí. ¿Sí? Ahora, quiero que observen en la línea que estamos, en esta línea. Aquí hay una ecuación física. No como tal. ¿Sí o no? En esa situación es o en sí o es un no. Pues no. ¿Por qué no? ¿Por qué sabemos que no es una ecuación física? Esto. Según yo, porque no tiene exponentes ambos. No tiene ni F. No, nada más tiene A. No tiene F tampoco. No tiene No, exponente F. Y ya no. estamos hablando de dimensiones, ¿no? ¿Cómo sabemos que estamos hablando de dimensiones? Por los corchetes. Exactamente. Como ya están, vean, ya tenemos notación de corchete. Ya no estamos hablando de la ecuación física. Estamos hablando de las dimensiones de la ecuación física. ¿Sí? Cierto, sí. ¿Sí? Yo recuerdo que les puse un ejemplo, no recuerdo, mencioné algún apellido. No sé, por ejemplo, ahora se me ocurre López, ¿no? López representa mi ecuación física, esta. F es igual a M por A. Todos la conocemos, sabemos que habla de la segunda ley de Newton, así como a López, ¿no? Todos lo ubicamos, y demás. Pero, de repente, ya hacemos preguntas más específicas. Y aquí nos preguntamos la dimensión de F y las dimensiones de MA. Y entonces aquí ya nos preguntamos, ¿qué de López? Ya, si notan, entonces, ya estamos hablando de otra cosa. Sí relacionada con López, pero tal cual ya no de este estudiante. Al Ya, igual o que sea acá. que solo hubiera aplicado en caso de que A la hubiera igualado a algo así como, no sé, que sea la función masa por fuerza, solo en ese caso sí hubiera aplicado. Em, la propiedad 3, estamos pensando Sí, en la propiedad sí, 3, ¿no? yo Ok, digo de la Pilates. ok. La propiedad 3 sí se podría aplicar, pero en la ecuación física. Porque es aquí donde va a escanear. O sea que el exponente lo hubiera tenido z, ¿no? O sea que hubiera sido z cuadrada. No, a ver. Bueno, para empezar, no sé si ya quedó claro que una cosa es la ecuación física y otra es ya hablar de las dimensiones. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, si eso ya quedó claro, esto lo quito. Y ahora sí, comentamos sobre la propiedad 3. Entonces, queda claro que en lo que encerré aquí de color café ya no podemos aplicar la propiedad 3 porque ya no hay ecuación física. Aquí estamos tratando las puras dimensiones. Sí, eso Ok. sí. Entonces, ¿dónde sí podríamos o pudimos haber aplicado la propiedad 3, hablando en tiempo pasado? Aquí. Es decir, en lugar de haber aplicado el principio de homogeneidad, pudimos haber aplicado la propiedad 3, pero en la ecuación física. Ya no después. Sí. ¿Sí? O sea, solo en caso de que las unidades hubieran dado directamente, ¿no? O sea, si nos hubiera dicho que z es igual a masa por aceleración, ¿no? Ajá. Y es al cuadrado, ahí sí se aplica, ¿no? Ahora, sí. Ahora, ¿qué resultado entregaría la propiedad 3? Pues comienza a escanear esta ecuación y cuando detecta un exponente nos arroja un resultado. ¿Cuál sería la conclusión de ese escaneo, por decirlo de algún modo? Aquí lo voy a anotar, acá. Propiedad 3, ¿qué nos diría? Que sería igual a 1, ¿no? FA sería dimensional. ¿Cómo, perdón? A ver, ¿cómo se reformaría la conclusión? ¿Qué sería dimensional? Z y El F. exponente de la A, ¿no? El exponente del A, porque opera sobre exponentes. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Ok. Sí. Entonces el resultado nos diría la dimensión de 2
porque es el exponente, en la A es 1. Es decir, 2 es adimensional. Ah, ya, Sí. sí. ¿Sí? Entonces las propiedades son más directas hablando sobre ecuaciones físicas, ¿no? Sí, por eso cuando las comentamos, aquí yo les puse. Por ejemplo, acá, ¿no? Aquí es la ecuación física. Le aplican la propiedad 2, como en este caso, toda la ecuación física entre corchetes. Aquí en los exponentes. Partimos de una ecuación física. Y en los exponentes de la ecuación física anotamos la anotación de dimensiones o de análisis dimensional. Sí. ¿Sí? Sí, Ok. pues, Otra analogía que podríamos manejar para tratar de entender esto bien es, imaginen que la ecuación física representa los ingredientes de un platillo que ustedes conozcan. Y el principio de homogeneidad dimensional representa ya todos los procesos que le ocurren a esos ingredientes para poder realizar cierto producto. Hay en ocasiones en las que necesitamos, en las que si preparamos algún producto y no nos damos cuenta que olvidamos algo, a veces es difícil arreglarlo. Piénsalo entonces de esta manera. Aquí hay dos formas de proceder. Le aplican el principio de homogeneidad dimensional y se sigue toda esta serie de igualdades, o sobre esta misma base aplican alguna de las propiedades que vimos. Pero son pasos independientes. Si ustedes aplican la propiedad 3 y después quieren aplicar el principio de homogeneidad, ya no hay manera de arreglarlo, ya no se puede, porque la propiedad 3 ya me arrojó este resultado. La dimensión de 2 es igual a 1. ¿Dónde podemos aplicar el principio de homogeneidad? Ya no. ¿Sí queda claro? Entonces, cómo se puede ir aplicando esto? sí, ya. Sí. ¿Sí? Ok, vale. Ahora, viene la pregunta importante. Ya aplicaron la propiedad 3 y esto les arrojó. La cuestión aquí es, el saber que la dimensión de 2 es 1, o en otras palabras, que el 2, el que está aquí en la A, es adimensional, ¿nos sirve de algo tener esta información? No, para ese Pues no, problema. porque no nos daría la información de la dimensión de Z. Solo para... Exactamente. Exactamente. Entonces aquí empieza a que ustedes pues vayan ¿no? Viendo qué funciona y qué no. O sea, la propiedad 3 se puede aplicar, claro, en la ecuación física. Ahí está. ¿Me proporciona algo de información importante que me permita pues conocer lo que me está pidiendo la dimensión de Z? Pues no. Se aplicó bien, pero no me está dando información. Por esa razón es que no convendría. Sí se puede aplicar, pero para el ejercicio no conviene utilizarlo. Ya le entendí, profe. ¿Sí? O sea Ok. que nada más te estarías enfocando en el puro exponente, no te estarías enfocando en lo demás. Exactamente. La propiedad 3 se enfoca única y exclusivamente en los exponentes en una ecuación física. Entonces, retomando el ejercicio, se vuelve a aplicar la misma regla para separar a las A que multiplican. Exactamente. Aquí recordamos de álgebra. A cuadrada, ¿qué significa? Que la A se está multiplicando por ella misma. Y entonces esto que está aquí, esta doble A, se vuelve a aparecer, de hecho aquí está aquí arriba, vuelve a tener la misma estructura de la regla del producto división. Pero aquí hacemos la identificación. La X es igual a la primera A y la Y a la segunda. Sí, ¿Sí? Y entonces, ¿qué va a proceder a continuación? Pues aplicamos nuevamente la regla del producto de división para obtener lo siguiente. A ver, aquí copié nuevamente este término. Lo volví a poner aquí para que se note, ¿no? Ahora, si aplicamos aquí la regla del producto de división en esta igualdad, justo en este momento, lo siguiente que vamos a escribir ya es esto separado. La dimensión de una A con la dimensión de la otra.
Sí. ¿Sí? Entonces me dicen cuando existe alguna pregunta. ¿Y ahí ya se puede sustituir los valores, profe? Podríamos sustituirlo ya en este momento. Una opción sería ya sustituirlo en este momento porque ya están estas de manera separada, ¿no? La dimensión de F, la dimensión de A y la dimensión de A. Ya cada una separada como tenemos aquí. Otra alternativa, esto es simplemente por escritura. Podemos ponerlo de esta manera. Recordamos nuestra clase de álgebra nuevamente. ¿Qué pasa si tenemos el término x multiplicando a x? ¿Eso a qué se simplifica? Pues escribir x cuadrada. Bueno, los exponentes, ¿no creo? Exacto. Y entonces podemos escribirlo también, podemos reportarlo de esta forma. Como la dimensión de A sola ahora, pero elevada a la potencia 2. Sí, es claro para todos que esto que está en color amarillo es exactamente igual a lo que está en color azul. Sí. Y en el examen también se puede expresar así. ¿Cuál específicamente? ¿Cómo así? La que ¿Cuál? está en azul, la de que están encerrando entre corchetes y luego entre paréntesis y el exponente. Ok, sí. Sí, ya cuando ustedes vayan pues ganando más práctica, ya podrán ir notando cosas de estilo y podrán escribirlo de esta manera. Claro, mientras que les quede claro también a ustedes. Sí, Vale, muy bien. ¿Sí? ¿Es necesario hacer todo ese desglose? Es decir, si tomamos en cuenta ahí de la dimensión de f Ajá. por la dimensión de a al cuadrado, ¿no se puede pasar de ahí a la última igualdad? A ver, la dimensión de qué, perdón. A ver, ¿en dónde me paro? A ver, ¿dónde dices? ¿Aquí? No, en la derecha. Aquí. No, en la de medio. Ah, aquí. Ajá, ahí. ¿No se Ajá. puede pasar ahí en la dimensión de a al cuadrado eh, a la última dimensión? O sea, quiere decir, si de esto podemos pasar a lo último. Ajá, eso. De manera formal, de manera estricta, no. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba, como dato tenemos la dimensión de A. Y aquí tenemos, o estamos encontrando, que es la dimensión de A cuadrada. Realmente no es lo mismo. De hecho, o sea, no es la misma notación. Aquí necesitaríamos un cuadrado. ¿De acuerdo? Así que los pasos que se realizan para realizar todo esto están aquí. O se los planteo de la siguiente manera. A ver, déjenme. Sí. ¿Qué hubiese pasado si yo les digo simplemente de esto, de esta segunda línea, ese es el resultado? ¿Me lo hubieran creído? Mm. ¿O les causaría problemas de cómo se hizo eso? Yo diría, ajá, de dónde lo sacó. Exactamente. Sí, se tendría que hacer todo, ¿no? Exacto. O sea, esto tiene que ser lo más claro posible, lo más limpio posible, de que se entienda de dónde salió cada cosa. Entonces, para mí sería más fácil decirles, bueno, quitar todo lo intermedio y decirles, desde esto que está aquí, que voy a marcar en asterisco, es esto, lo que está encerrado en color blanco. Y listo. Me ahorré Pero ya. al meternos todo eso ya no sabríamos el porqué de las cosas, ¿no? Que era lo que usted quería que Es plasmáramos en nuestros ejercicios. exactamente. Aquí todos estos pasos están realmente justificados por la regla del producto de división. Aquí está la justificación. Aplicando, aquí está, aplicamos la regla del producto de división. Y con base en ese argumento o en esa idea, todo lo que tenemos aquí, estas dos líneas, pues se obtienen de dicha regla. O sea, de alguna manera también se les está diciendo cómo se está analizando esto. Así que sí, se tiene que hacer de esa manera, paso a paso, indicando qué reglas se tiene que estar aplicando en cada nueva línea de cálculo. Ok, sí, está bien, profe. ¿Sí?
Sí. Vale, muy bien. ¿Una otra pregunta o comentario, jóvenes, antes de seguir avanzando? No, profe. No, profe. ¿No? Ok, vale. Bueno, pues entonces ya está. Ahora sí ya está esto perfectamente listo, porque ahora sí, como habíamos comentado, las dimensiones de las dos cantidades f y a ya están solas. Una de ellas sí está afectada por el cuadrado, pero al interior del paréntesis es la dimensión de a únicamente. Bien, pues ahora sí, lo que hay que hacer es sustituir la información que conocemos. Utilizando la información del problema de que F denota fuerza y que A denota longitud, tenemos esto. Vean, aquí está. La dimensión de Z, aquí está la dimensión de Z. ¿A qué es igual? A la dimensión de F. ¿Cuánto es la dimensión de F? Ya me lo habían dicho. Longitud, masa por tiempo a la menos 2. Y eso se va a multiplicar, según aquí lo indicado, por el cuadrado de la dimensión de A. Es decir, por el cuadrado de la dimensión longitud. Aplican la regla de exponentes que ustedes ya conocen y obtenemos finalmente este resultado. A ver, dejo en la pantalla el procedimiento para que, pues, si surge alguna pregunta, se pueda comentar. Y esto sería entonces el desarrollo para ese primer ejercicio, con todos los pasos involucrados para dar mayor claridad al desarrollo. Entonces pasamos de tener una relación, Ajá, una ecuación física. ajá, tener una ecuación física, a pasarlo a una unidad dimensional, de unidades dimensionales. A hablar de las dimensiones, ajá, y eso a través del principio de homogeneidad dimensional. Nomás es por así que convertirlo por esos pasos, ¿no? Sí, Respetando las propiedades que ustedes nos están enseñando. exactamente. Identificarlas y mencionarlas. Decir, a ver, aquí voy a aplicar esta regla. Y de esta manera, ¿no? Y ahí vienen después los cálculos necesarios. Sí, está bien. Ok, Disculpe, profe, sí. perdón. Una pregunta. ¿Esta va a ser la manera en la que nosotros vamos a tener que entregar nuestros exámenes? Para esos ejercicios sí. Sí tienen que ir desarrollándolos de esta manera. Bueno, sí, desglosando lo que aplicamos. Sí. Bueno. Y aparte con la explicación que nos pidió, ¿no? Ahí podríamos estar explicando qué fórmulas utilizamos y así. Sí, por ejemplo, aquí ya estamos diciendo. Aplicamos el principio de homogeneidad. Listo, en esa frasecita y después la ecuación asociada a esa afirmación. Después de aquí decimos, aplicamos la regla del producto o división y aquí están la serie de pasos algebraicos o cálculos relacionados con esa afirmación. O sea, vean que aquí de forma natural la explicación aparece. Sí. Como que no, al menos no creo que parezca forzada, sino que más bien trata como de ser platicada esto. ¿Okay? Así que eso también, como no sé si se los comenté en la primera sesión, si no, bueno. También eso para que no se caiga en el estereotipo de que los ingenieros solamente son buenos para hacer cálculos. Estaría muy bien que ustedes sean buenos en cálculos, que sean buenos en álgebra, y por ejemplo que vean esto y lo desarrollen así en menos de 2 minutos. Pero el hecho de implementar explicaciones también les sirve a ustedes para darse a entender. Y al menos de forma escrita. Por ejemplo, a veces me ha pasado, sobre todo en clases presenciales, que el desarrollo algebraico es correcto. Se despejó bien, se sumaron bien ciertas cuentas,
pero de una línea a otra parecen cosas medio raras, como que no tienen sentido. No es hasta que se le pregunta al estudiante que él dice, es que lo que hice fue aquí, mi razonamiento fue este. Entonces, ok, ya lo entendí, yo como evaluador, y ya, ¿no? Se lo toma en cuenta el ejercicio. Pero no estamos en esa posibilidad, o sea, no estamos en la posibilidad de estarles preguntando a cada uno qué es lo que hizo cuando se revisa un ejercicio. Entonces, lo más conveniente es que todo lo que se hizo, pues quede de una vez ya en texto. ¿Vale? ¿Más preguntas o comentarios antes de ver el siguiente ejemplo? ¿Ya todo aquí quedó claro? Sí, ya. ¿Sí? Sí, profe, Ok. todo claro. Vale. Bueno, pasamos entonces al siguiente ejemplo para seguir practicando con estas propiedades y reglas. Bien, el siguiente ejercicio dice lo siguiente. Dice, hallar las dimensiones de la cantidad K mayúscula, que aparece aquí abajo, sabiendo dos cosas. Que la P que aparece denota presión y la V volumen. Y que la ecuación que relaciona estas cantidades es la que está aquí. K es igual a P por V más Q. A ver, lean y díganme si hay algo del enunciado que no quede al 100% claro, antes de comenzar a ya meter ecuaciones y argumentos. La Q denota constante, ¿verdad? No lo sabemos. De hecho, el problema en sí, el enunciado no nos dice tampoco qué es Q. Nada más nos dicen los datos de PV y Y nada más. y nada más. Ajá. Y nos pide las dimensiones de K. Pero no nos dice nada sobre Q. Así que, como no nos está dando información de Q, pues no perdamos el tiempo en tratar de adivinar qué es Q. Tal vez del desarrollo, de manera automática, salga qué es Q. Pero pues Bueno, no merece la pena como que quebrarse, ¿no? Preguntarse, ¿qué será Q? ¿Por qué no lo incluyó? Mejor, ya tal vez Pero a la sí hora de se podría analizarlo. decir que Ajá, Q debe ser en dimensiones igual a P por V, ¿no? Porque en sí la ecuación es dimensionalmente correcta. exactamente. Eso es una buena observación. No sabemos qué es Q. Lo que sí podemos concluir, y eso tan solo leyendo esta oración, es que Q tiene que tener las mismas dimensiones que el producto PV. Porque es una suma. Exacto, porque la única manera en que esa ecuación sea dimensionalmente correcta, como el enunciado afirma que es, estos dos términos tienen que tener las mismas dimensiones. Cierto. ¿Sí? ¿Todo claro entonces hasta aquí? sí, entonces podemos en principio poner las dimensiones de P y V para Ok, ocuparlas al final. muy bien. Entonces podemos aquí, a un lado, aquí, simplemente como recordatorio, podemos escribir las dimensiones de P y de V. Por De ejemplo, presión sería masa, longitud a la -1 masa, y longitud, tiempo a la -2. ok, tiempo a la menos 2. Y de Muy bien. volumen, Ajá, longitud, sí. mm, y creo que ya. Al cubo. ¿Cómo, perdón? Longitud al cubo. Longitud al cubo, Al cubo. exacto. Exacto, ahí está. Esa información la podemos obtener o escribir gracias a que nos dicen que P denota presión y que la V denota volumen. Y ahora aplicamos el principio de homogeneidad ¿Para qué? para obtener la dimensión de K. Bueno, poner acá en notación de dimensión. Exacto, exacto. Esta es la ecuación física. Ahora es cuando podemos preguntarnos, ¿qué me conviene más? ¿Analizarlo a través de alguna de las propiedades, que es posible hacerlo, o aplicar directamente el principio de homogeneidad dimensional? Y en este caso, lo que más conviene es aplicar directamente dicho principio.
Así que comenzamos. La ecuación física es la que aquí aparece, ¿no? K es igual a P por B más Q. El principio de homogeneidad dimensional que nos va a permitir decir. La dimensión de K es igual a la dimensión de PV más la dimensión de Q. Ahí casi. A ver, lo que entendí fue esto. La dimensión de K es igual a la dimensión de PB más la dimensión de Q. Casi. Tenemos que incluir a la Q también, ¿no? Sí. O sea, en uno solo, porque es toda la ecuación, ¿no? A ver, ¿cómo en uno solo? Sí, o sea, en un solo corchete. O sí se puede así como está. A ver, echemos un vistazo a lo que vimos cuando mencionamos el principio de homogeneidad dimensional. A ver. Ah, ya. Sería igualándola, ¿no? Porque como está sumando. Más bien Exacto. tendríamos que separar PB, ¿no? No, PB todavía no lo podemos separar. O sea, no solo, no lo podemos separar si solo aplicamos el principio de homogeneidad. A ver, primera corrección es que no va aquí, no va un signo de suma. Es igual, ¿no? Es un signo de igualdad. Porque el principio nos estará diciendo que la dimensión de K tiene que ser igual a la dimensión del producto PB. Y esto, para que se pueda sumar con Q, tiene que tener las mismas dimensiones que dicha Q. A ver, analícenlo, chequenlo si están de acuerdo. Sí. Todavía no, ahora, con el principio de homogeneidad dimensional todavía no podemos separar a P y B. Todavía no. Claro, eso lo podemos hacer, sí. Pero al menos con el principio de homogeneidad dimensional, quiero que noten cuál es su efecto en distintos tipos de ecuaciones. Como acá, vean, es similar a lo que tenemos ahorita. F igual a X por Y igual a W más W al cubo menos C. Cuando aplicamos el principio de homogeneidad dimensional, solamente cada término nos lo permite escribir entre corchetes, nada más. Entonces podemos analizar individualmente solo PV y luego regresarlo a la ecuación. Analizar, o sea, esto, ¿no? Así por separado nada más. Ok, se podría hacer así, digamos, analizar lo que está aquí sucediendo y después reincorporarlo a la igualdad original. O bien, como lo vamos a hacer a continuación, podemos seguir trabajando en la misma igualdad siempre y cuando tengamos cuidado de dónde aplicamos las reglas. Hasta aquí, entonces, ¿alguna pregunta? Bueno, esto que está aquí. ¿Sí? Ok, entonces bueno, esto que está aquí ya aparece ahí escrito. La dimensión de K es igual a la dimensión del producto PB y esto a su vez es igual a la dimensión de Q. ¿Cuál sería el siguiente paso? Bueno, pues si observamos, conocemos las dimensiones por separado de P y B. ¿Qué se podría hacer? ¿La regla de producto de división? Exacto, aplicar esa regla, pero solamente en el término del medio. Y el de suma la Q, ¿no? El de suma, ¿por qué el de a ver, ¿por qué? No se podría porque está bueno. igualado. Es que Bueno, ya, es que pensé que todavía estábamos antes del principio de homogeneidad. Dimensional. No, ya estamos después de. Ya tiene Ok, está Sí, bien. ya estamos después de. Bien. Entonces, podemos aplicar, como habían mencionado, la regla del producto de división. ¿Ok? Aplicamos ahora la regla del producto de división para obtener lo siguiente. Ustedes me dirán si están de acuerdo o no. Sí.
¿Sí? Vean, solamente se aplicó aquí en medio, porque es el único lugar donde se puede aplicar esta regla. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bien, pues ahora tenemos una igualdad compuesta por tres términos. La dimensión de K, otro término formado por la dimensión de P multiplicando a la dimensión de V, y un tercer término que está compuesto solo por la dimensión de Q. Esa igualdad se puede separar o puede dar lugar a otras tres, dependiendo cómo ustedes asocien. Quiero decir, por ejemplo, una alternativa es asociar estos dos. Otra alternativa podría ser asociar los últimos dos. Y una distinta podría ser relacionar los dos extremos. Creo que la primera sería la primera, ¿no? Primero igualamos K y Q para que nos dé las mismas dimensiones y sea la igualdad, ¿no? A ver, entonces, ¿cuál sería? Vamos a hacer aquí rápido una lista. Opción A, O, opción B, o tal opción vez C. podría ser primero con la Q, porque K es lo último que necesita, bueno, que nos pide que saquemos, ¿no? Sería la B, porque necesitamos saber que sus dimensiones de PV son igual con Q para poder Para sumarlos y así poder después ver y que Q y que K sea, ¿no? Ajá. quede a las mismas dimensiones. Incluso las tres podrían ser correctas, ¿no? Bueno, las tres son correctas Para, porque estamos para partiendo de lo mismo. Es que Ajá. no podríamos la tercera, por ejemplo, porque no estamos comparando nada. O sea, porque K y Q no tienen nada. Entonces, primero tendría que ser PV con Q, ajá, y después con K, ¿no? Porque de K no sabemos las dimensiones y de PV y Sí, Q tienes las razón. sabemos. Sí, y ya así comprobamos lo que dice de la regla de la suma o resta. Y ya pasamos a igualar a Q, a K, que diga. Ok, a ver. Ya les enlisté en el lado derecho de la pantalla las tres opciones que podemos obtener. Si igualamos los primeros dos términos, obtenemos la opción A. Si igualamos los últimos dos términos, lo que se cerró el azul, es la opción B. Y si igualamos los términos extremos derecho e izquierdo, obtenemos la igualdad C. ¿Sí, hasta aquí vamos bien? Sí, sí, Ahora, ok. Ahora, los estaba escuchando que estaban comentando, ¿no? ¿Qué opción convendría? No hay que perder de vista. ¿Qué queremos en este problema? A la K. Las dimensiones, ¿no? las Las dimensiones de dimensiones K. de K. Ok. Entonces, la dimensión de K aparece en dos igualdades. Aquí En la C y en la A. y acá abajo. ¿Cuál es la situación si decidimos atacar primero por la ecuación C? Que no sabemos las dimensiones de Q. Muy bien, Sí. no conocemos la dimensión de Q. Forzosamente tendríamos que empezar atacando las dimensiones de A. De las dimensiones de A, con el principio de homogeneidad, pues ya vimos que las tres tienen que tener la misma dimensión. Sí. Ya nada más aplicamos la regla de suma y resta, sabiendo que las dimensiones de Q son iguales a las de PV, entonces se concluye que las dimensiones de K son iguales a las de PV. O sea que entonces el valor del inciso A y del inciso B, pues puede variar, puede ser primero con K y después con Q, o sea, no importa. O porque el inciso C entonces sí es el último de fuerzas, pero Ok. entonces los primeros dos incisos, es mi pregunta, ¿se Sí. puede usar como querramos, o sea, en el orden que querramos? Sí, ustedes pueden utilizar estas tres igualdades en el orden que prefieran y les va a llevar al mismo resultado. ¿Cuál es la ventaja de una u otra? Que si utilizan la igualdad A, obtienen directamente el resultado que están buscando, ¿no? sí. Sí, ok. Digamos que al utilizar la igualdad A, ustedes resuelven el problema en un paso.
Pero no comprobamos que sea dimensionalmente correcta. No, de hecho, lo es, porque el problema mismo nos está diciendo que es dimensionalmente correcta. Por eso Sí, podemos no, igualar pero aquí. O sea el que problema entonces no no sería importa si comprobarlo, no ¿no? hacemos Q. Por el problema no nos está pidiendo. Más bien el problema aquí hubiera sido que nos hubiera dicho que demostráramos que las dimensiones de K sean iguales a las de Q. En ese caso sí tuvimos que haber usado la B, ¿no? Es que siento que igual todo depende de lo que pide el problema, ¿no? Claro, Sí, claro. claro. Entonces, bueno, como les comentaba, entonces, si no hay que perder el objetivo, siempre hay que tener el objetivo claro en este tipo de ejercicios, al menos en esta materia. Me, me están pidiendo determinar las dimensiones de K. Ok, así que tengo que poner todo mi análisis y mi esfuerzo en conocer las dimensiones de K. Si nos fijamos en la primera igualdad, las dimensiones de K salen rapidísimo, en un paso. ¿Cuál es la otra alternativa que se podría escoger? Ocupar las otras dos igualdades. Llegaríamos al mismo resultado que si partimos del inciso A. La diferencia es que aquí sería en dos pasos. ¿Sí ven por qué? Sí, porque primero tendríamos que obtener el valor de PB y igualarlo a Q, y después con base a Q sacar el valor de Q, de K. Ok, en todo lo que se dijo, sí, excepto que siempre hay que decir la dimensión de. Oh, sí. Sí, porque si hablamos simplemente de P, Q, estamos hablando de la ecuación física. Sí, sí, profe. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, bueno, pero es correcto. Si utilizamos B y C, estaremos resolviendo el mismo problema, pero en dos pasos, porque primero, ocupando las dimensiones de P y B, determinamos las dimensiones de Q. Perfecto, ya lo tenemos. Nos vamos a la ecuación C, vamos a, digamos, a sustituir. Sustituyendo la dimensión de Q en la ecuación C, pues ya llegamos a nuestro objetivo, pero Que en es dos obtener el pasos. valor de K. La La dimensión, dimensión de K, la la dimensión de K. dimensión de K. Sí. Exacto. Así que, ¿cuál se preferiría? Pues todo va a depender de si lo quieren hacer en un paso o en dos pasos, pero se va a llegar al mismo resultado. Sí. ¿De acuerdo? Así que, bueno, de ahí pues también el que podamos afirmar, al menos con estos ejemplos, que a veces no hay un único método para resolver un problema. Puede haber dos, puede haber tres, siempre y cuando todos esos procedimientos se construyan en razonamientos correctos, el resultado va a ser el mismo. Lo diferente va a ser qué razonamientos damos y qué pasos seguimos. ¿Preguntas o comentarios en esta parte entonces? Por mi parte no, profe. Nada Ninguna. más eso de quedarme de No, la profe. dimensión, la dimensión, Ok, la dimensión, la dimensión. sí, ok, vale. Entonces, pues, listo, pues vamos a ocupar la de un paso. Este que está aquí. Entonces, pues ya tenemos toda la información. Aquí está nuevamente. Recordando que P denota presión y por lo tanto las dimensiones son los que tenemos aquí y que ya ustedes habían eh, mencionado que se anotaron aquí adelante, aquí arriba. Pues nada más hay que ir sustituyendo. Y ahí está. La dimensión de K es igual a la dimensión de P, que denota presión, por la dimensión de V, que denota volumen. Juntan todo, pues, aplicando las leyes de exponentes. Y como resultado, pues llegamos a esto que está en amarillo. Y como bonus, si lo quieren ver así, como regalo, pues ya tenemos las dimensiones de K. Y por la propiedad, o bueno, por la igualdad C, sabemos que eso que hemos obtenido también lo podemos igualar a la dimensión de Q. Aquí el ejercicio, bueno, el desarrollo lo más completo posible para que lo puedan ustedes seguir.
Ok, profe. Muy bien. ¿Todo claro entonces con este segundo ejemplo? Todo bien. ¿Sí? De acuerdo. Pues bueno, entonces vamos a ver uno más. Para ir viendo, ¿no? ¿Qué más posibilidades podemos irnos encontrando en el camino? Bueno, así que esto fue el segundo problema. Y vamos a ver, el tiempo nos lo permite, uno más. Bien, este problema nos dice lo siguiente. La siguiente expresión, la que aquí aparece, es dimensionalmente correcta y homogénea, donde nos comentan que F, la F mayúscula que aparece, nos está hablando de fuerza. La M minúscula que aparece aquí nos habla de masa y la V que aparece al lado nos habla de velocidad. Con esta información nos piden determinar las dimensiones del término K mayúscula. Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta para empezar con el enunciado del problema? Ahí No, ninguna directamente se pregunta. podría pasar a F dividiendo. F dividiendo, ajá. No Como entiendo. despeje, ¿no? Que Ajá. si va a despejar K para pasando F dividiendo a la derecha. Ok, se puede hacer eso. Como hemos, a ver, sigue siendo una ecuación física, ¿no? Y ustedes pues saben que en una ecuación física pueden aplicar estos de despejes si lo creen conveniente. Así que una alternativa sería despejar la variable, en este caso, de la cual quieren conocer la dimensión. Pero de todos modos las vamos a igualar, ¿no? De acuerdo al principio de homogeneidad, sí. Pero entonces el enunciado te está diciendo que está dimensionalmente correcta y es homogénea, o sea que ya está comprobada. Sí, si aplicamos el principio de homogeneidad, lo que estaríamos encontrando es que lo que está a la derecha, perdón, a la izquierda, tiene las mismas dimensiones que el del otro lado. Eso Sí. es lo que nos está diciendo. Sí. Y bueno, ya para la parte del desarrollo es lo que vamos a estar utilizando como base, como ha sido en los otros casos. Así que bueno, vamos a utilizar la ecuación física así como nos están dando. Pero claro, ustedes pueden indagar esta alternativa, la que nos comentan en la que se despeja desde un inicio en la ecuación física la cantidad de la cual queremos conocer las dimensiones. Es decir, aquí está, déjenme ver, está muy feo. MB cuadrada sobre F. O sea, si la pregunta concreta es, ¿se puede desarrollar este ejercicio despejando primero a la K, a la cantidad K? Sí. Sí se puede. Porque es una ecuación física, así que pues las propiedades de álgebra que ustedes conocen se pueden aplicar. Vean, ahí es otra alternativa que se tiene. No necesariamente necesitamos partir de la misma ecuación que nos están dando, sino que podemos manipularla previamente antes de aplicarle el análisis dimensional. Así que bueno, en el procedimiento que vamos a realizar a continuación, vamos a trabajar la ecuación así como está, como lo están dando. Pero si ustedes como que tienen esta curiosidad de analizarlo utilizando esta expresión, háganlo y deberían de llegar al mismo resultado que vamos a ver a continuación. Bien, ¿alguna otra observación que tengan o comentario antes de avanzar? No, profe, ¿No? ninguna. Ok, bueno. Bien, ¿cómo procedemos entonces? Bueno, pues
partimos de nuestra ecuación física, la misma que nos está dando en el problema, y pues para hablar de la parte de dimensiones, aplicamos el principio de homogeneidad dimensional. Eso nos va a permitir llegar a esta ecuación. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Sí? Entonces, del lado izquierdo tenemos la dimensión del producto KF es igual a la dimensión del producto MB cuadrada. Listo, es lo más que nos permite concluir el principio de homogeneidad dimensional. Ya no podemos pues, avanzar si quisiéramos. Entonces, ¿qué podemos implementar ahora? Esta del producto de división. Muy bien, la regla del producto de división. ¿Cuántas veces o en qué términos? Serían 2 veces, ¿no? Primero la de la dimensión de K por la dimensión de F es igual a la dimensión de M por la dimensión de V al cuadrado, y ya la de V al cuadrado la Ajá. pondríamos como la dimensión de V por la dimensión de V, ¿no? Ok, muy bien. Se puede ir desarrollando de esa manera. Y después pones la V entre paréntesis, ¿no? Como lo hicimos hace rato. Exacto. Bueno, la dimensión de V. Baja la entre dimensión de V paréntesis, entre paréntesis al cuadrado. el cuadrado, exactamente. Y ya terminaríamos. Exacto. Y solamente eso vean que todo eso que me acaban de comentar se logra aplicando una sola regla. La del producto de división. Así que bueno, aquí podemos simplemente notar, aplicando específicamente la regla del producto de división, podemos obtener esto que está aquí. A ver, díganme si están de acuerdo con lo que ahí estamos, si queda claro. Pues era lo mismo que si Sí. lo hubiéramos hecho como despeje de un principio, ¿no? A final de cuentas igual iba a aplicar la misma regla y Ajá. iba a quedar la dimensión de M por la dimensión de V cuadrada sobre la dimensión de F. Exacto, pero aquí en este procedimiento haríamos énfasis en la división, más que en el producto. Sí, Sería sí, o sea, el nombre de la regla es la misma, pero haríamos más énfasis en verlo como una división que como un conjunto de productos. Pero operativamente llegamos al mismo resultado, muy bien, así es. Por eso les comentaba, no hay un método, o sea, no hay como algo que yo les pueda decir. Cuando encuentren este problema, forzosamente aplican esto o proceden de esta forma. No, realmente es difícil decirles un método único para cada problema. Es ahí donde entra nuestro análisis, ¿no? Sí, exactamente. Aquí, y parte de su análisis y además la creatividad que ustedes tengan. Bueno, una duda. ¿Por Sí. qué la V primera está dentro, el 2, Ujú. y luego después está por fuera el 2? O sea, la Ok. potencia. Ok. Bueno, la justificación, como incluso alguien lo comentó, está en el ejercicio, en el primer ejercicio. Aquí. Tenemos, imagínate que aquí es la B cuadrada. Perdón, con otro color. Y entonces se realizaron estos pasos que ya tal cual no se están escribiendo. Ah, ya, para la separación, ¿no? Exacto. Ah, va, sí. Sí. En lo que Gracias. sí, de nada. En lo que les comentaba, cuando ustedes ya han hecho varios ejercicios, algunos pasos ya les parecen obvios y ya tal vez no los incluyen todos. Aquí, por ejemplo, por las lluvia de ideas que realizaron, siguieron exactamente la misma lógica que en el ejercicio 1. Profe. Por esa razón, como que ya aquí me permití la libertad de ya no escribir todo, porque la justificación, como ustedes la aplicaron correctamente, está en el ejercicio 1. Entonces, profe, entonces, por fuera de los corchetes no es Ajá. necesario poner los paréntesis en la V al cuadrado, como en el primer ejercicio que sí pusimos paréntesis fuera de los corchetes. Ok, puedes ponerlos o no, pero es porque se entiende. Bueno, al menos yo espero que se entienda. Que sí, que lo que está ahora en este momento escrito de esa manera
es exactamente igual a esto. Es decir, a la dimensión de V la vamos a elevar al cuadrado. Ok. No, o sea, sí lo entiendo, pero quería saber si era necesario poner o indicar. Profe, No de manera, no te lo puedo decir, no de manera tajante, o sea, si no lo pones está mal, no. Siempre y cuando se entienda, todos entendamos de qué estamos hablando, ponerlos o no ponerlos no cambia el significado. Así que, si Los tú puso para consideras, darle más énfasis, ¿no, creo? ¿perdón? Que si los puso para darle más énfasis. En el anterior problema sí, en este problema sí, para que les quede claro que esto que estamos aquí escribiendo se puede escribir de esta manera. Si quito los paréntesis, yo esperaría que no les cause problema. O sea, que entiendan que es exactamente lo mismo. oiga, Es una... profe, ¿Sí? ¿y por qué allá abajo? Bueno, es que me acuerdo que un compañero preguntó que si podíamos eh, pues saltarnos los pasos de arriba de poner las dos Vs y usted le dijo que no, que sí los hiciéramos. Entonces, pues no están dos Vs ahí multiplicándose. Ok, la justificación está aquí arriba. A ver, la misma estructura. O sea, si yo te pongo A aquí. No, o sea, yo entiendo que pues, Ajá. fue rápido, ¿no? Pero me acuerdo que un compañero preguntó, ¿no podíamos hacer como que ya el análisis rápido y poner el B cuadrado? Y usted dijo, no, escríbanlo mejor. Ah, ok. Eso va a ser la regla general. Escríbanlo los pasos que justifiquen lo que están realizando. Aquí yo estoy apelando a que lo anteriormente visto ha quedado claro. Pero si no ha quedado claro, claro que se puede desarrollar esto. Ah, bueno, Ajá. gracias. Entonces, al igual que los paréntesis. O sea, si no hay problema en que alguien confunda o le cree conflicto el tenerlos o el no tenerlos, pues entonces pónganlos para que para ustedes sea claro qué es lo que está sucediendo. Ajá. Ahora, aquí yo estaría apelando a que este procedimiento ya les quedó claro de dónde viene. Sí. Ajá. Porque es la misma lógica. ¿Qué sería lo diferente? Bueno, lo diferente sería si aquí apareciera un cubo. Entonces aquí tendríamos que volver a justificar para el caso de X cúbica. Bueno, de B cúbica. No sé si me estoy dando a entender aquí. O sea, como el caso con exponente 2, ya lo desarrollamos y ya vimos de dónde viene este término, pues podamos ocuparlo aquí, ya para tal vez reducir. Pero cosa diferente sería si aquí hubiese una potencia 4 o 3 o la que ustedes gusten. Entonces aquí la justificación tendría que involucrar esta serie de productos de 4 términos, B por B por B por B, donde aplicamos la regla del producto de manera consecutiva, hasta lograr escribir esa dimensión de V elevada a la 4. No sé si logro darme a entender con esta idea. Sí. ¿Sí? Vale. Bien. ¿Alguna pregunta, observación, comentario? Ya tengo la dimensión, profe. ¿Sí? ¿Ok? Vale, Le bueno, queda, entonces, ¿pero qué paso fue el que después se hizo? Porque, bueno, está bien tenerlo, pero ¿qué pasos se hicieron a continuación? bueno, pues lo que hice fue despejar acá y pasé a la fuerza como, bueno, la expresé como fuerza de la -1. Ok, muy bien, excepto por terminología. No es despejar acá. ¿A quién hay que despejar? Terminología simplemente. A F. Terminar a la dimensión de despejar a la dimensión de acá. Exacto. La dimensión de despejar a la dimensión de K, pasando la dimensión de F con exponente a la -1. Sí, porque si hablamos de K y F, así sin más, nuevamente estamos hablando de la ecuación física. Y ya no estamos, desde el momento en que aplicamos el principio de homogeneidad, ya estamos hablando de las dimensiones. Puede que les parezca demasiado redundante, pero
es la manera correcta de ir a acostumbrarnos a manejar tanto la notación como a expresarnos de manera correcta. Ok, entonces muy bien. Y después de eso, Y ¿qué después se de hace? eso, pues ya paso todas sus dimensiones, que me Ajá. quedaría como masa que multiplica a longitud por tiempo a la -1, y eso está elevado, todo eso está elevado al cuadrado por las dimensiones de fuerza, que son m por longitud por tiempo al cuadrado, y eso a la -1. Ok, a ver, la longitud de... Bueno, ahí como que escuché la dimensión de fuerza. A ver, corrígeme si me equivoco, pero entendí. Masa, longitud por tiempo al cuadrado. No, dije masa por longitud por tiempo a la -2. Bueno, creo que sí dije al cuadrado, pero me equivoqué, sí era tiempo a la -2. Ok, vale. Entonces sí, esa es la -2. Sí, es donde me llamó la atención. Ok, muy bien, pues sí. Y aquí se puede hacer de varias formas. O sea, en cada paso uno puede ahí hacer lo que crea conveniente. Uno, como aquí nos están proponiendo, ya de la ecuación 1, despejamos las dimensiones de K. Y entonces, de alguna manera, mandamos las dimensiones de F del otro lado de la igualdad como en forma de división. Sustituimos las dimensiones que ya conocemos y simplificamos. O bien, otra forma, y es aquí al menos como les voy a mostrar, que van a ver que se llega al mismo resultado, es antes de hacer ese despeje, sustituimos las dimensiones de las cantidades. Aquí está la dimensión de F, la dimensión de M y la dimensión de V. Ya que tenemos esas dimensiones, se sustituyen en la ecuación 1. Y se obtiene esto que está aquí. Esto lo quito. Y ya que se tiene esto, podemos notar que aquí están las dimensiones de K. Así que pues simplemente se despeja y se llega a esto. Con este otro método que se utilizó, o mejor más que otro método, es digamos, un reordenamiento de pasos. ¿A qué se llega al simplificar? ¿También a L? Sí, sí, dale. Sí, bueno, pues ahí está. Profe, una pregunta, bueno, un poquito fuera del tema. Esos 3 puntitos que puso en forma de triángulo, ¿qué significan? Bueno, es que los he visto en un libro. Ok. Y viene Por lo como tanto, por el despeje de la fórmula, pero Sí, aquí estoy representando a la frase por lo tanto. ok. Y se suele utilizar cuando uno ya va a concluir, cuando da una conclusión. Después de una serie de análisis, serie de pasos, y tú ya quieres concluir algo, entonces dices, por lo tanto, esto. Y una manera de representarlo es con estos 3 triángulos. Perdón, estos 3 puntos en forma de triángulo. Bueno, gracias. ¿Sí de nada? Bien, entonces se llega a ese resultado. Lo mismo debería ocurrir si se utiliza esta ecuación como punto de inicio. Aplicar todos estos pasos los va a llevar al mismo resultado. Podría decir que solamente cambias de lugar a la hora del despejar, ¿no? Sí. O sea, de hecho, aquí implícitamente se hace lo mismo. Es decir, el despeje de F, de acá arriba, en la ecuación física, lo notan, se hizo aquí también, pero Sí. en términos de las dimensiones. Por eso es que les decía que si decidieran utilizar la otra ecuación, la de K igual a M por B al cuadrado entre F, y le aplican a esa ecuación el mismo razonamiento que se está haciendo aquí, se llega al mismo resultado. Así que vean, al menos en este ejercicio, en esta resolución del ejercicio, yo puedo identificar 3 maneras de resolverlo. La primera
vamos a considerar esa que les estoy mostrando. Esa que yo elaboré. La segunda forma es la que nos propusieron al despejar primero de la ecuación física a la variable k y sobre ella hacer el análisis. Y otra diferente fue el que nos comentaron en el que en la ecuación 1 primero despejan las dimensiones de k y después sustituyen las dimensiones de cada cantidad. Ahí yo veo 3 formas alternativas. Todas llegan al mismo resultado, pero lo importante es el análisis que se tiene que realizar en cada una de estas 3 formas distintas. Bien, preguntas, jóvenes, antes de pues darnos un poco de pausa, porque ya nos pasamos de la hora. No, profe. Ninguna duda. ¿No? Ok, vale, bueno. La siguiente sesión que vamos a tener en unos 10 minutos aproximadamente, vamos a dejar descansar esto del análisis dimensional y me voy a enfocar en comentarles o en platicarles rápidamente la programación en Python para que esto les comience a ser útil, comiencen a ver cómo se programa ahí. Es una breve introducción, pero rapidísima. Y para ello, bueno, les voy a pedir que al menos googleen por ahora lo siguiente. Google Colab. Si ustedes tienen cuenta o correo de Gmail, darse de alta o registrarse en Google Colab va a ser prácticamente inmediato. Así que bueno, esta plataforma les permite a ustedes utilizar Python sin necesidad de tenerlo instalado. Así que bueno, damos por terminada nuestra primera hora en este punto y nos estaremos, bueno, retomando. Vamos a darnos un descanso y como a las 3:15, si les parece bien, vamos a comentar cuestiones que tienen que ver con Google Colab, ¿de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. De acuerdo, ¿Vale? profe. Ok, De bueno, acuerdo. entonces nos escuchamos en unos minutos más a las 3:15. Profesor, Sí, profe. Sí, ¿Nos podemos mantener aquí? sí, para que no, de hecho no voy a cerrar la sesión. Ah, Profesor, entonces, como ya vi que utilizó lenguaje ahí de por lo tanto y así, entonces Ajá. sí podemos colocar ese tipo de cosas, ¿no? Claro, sí, para no estar escribiendo también pueden auxiliarse Sí. de simbología matemática. Ah, vale, gracias. Sí, de nada.